agradecer a la Asociación de Estudios de Axiología la propuesta de este curso y también recordar que ellos están organizando recurrentemente cursos de axiología. El próximo que van a realizar va a ser la próxima primavera y lo van a poder seguir completo online escribiendo al correo de axiología@telefónica.net. Yo escribiré ahora en el chat ese correo por si acaso alguien de los que están asistiendo a esta conferencia quiere escribirles, quiere preguntarles un poco más sobre en concreto qué es la asociación y sobre el curso. Y también quisiera recordar que el fundador de la Asociación de Estudios de Axiología, don José María Méndez, sigue publicando. Este año, en 2023, ha publicado su último libro, El ser y la verdad. Es una persona que, como sabemos, está aprovechando mucho los años de la vida. Desde luego, sigue con una mente completamente activa y tiene bastante interesante que ofrecernos. Bien, voy a presentar entonces a nuestro ponente de hoy. Pedro Rubal Pardeiro nace en Alfoz, en Lugo, el 14 de julio de 1931. Estudia el bachillerato con reválida universitaria por libre y se hace procurador de los tribunales. Se licencia en Filosofía y Letras y después es agregado y catedrático de Filosofía de bachillerato. Actualmente está jubilado y además de su labor docente ha colaborado con varios diarios y revistas de su especialidad. En concreto se ha dedicado a publicar sobre el tema de los valores, sobre la educación, sobre el tema de Dios, sobre el hombre como existencia lúdica y también ha publicado algunas cosas sobre el pensamiento de Javier Zubiri, sobre Einstein, sobre Whitehead y sobre el eterno retorno en el pensamiento contemporáneo. Es una figura, como vemos, que se ha dedicado a estudiar bastante a fondo el pensamiento contemporáneo. Actualmente vive con su esposa en su finca de Seara y se dedica al estudio de cuestiones filosóficas. No puedo dejar de mencionar que nuestro ponente de hoy tiene 92 años y que a pesar de pues, una complicada situación personal ha hecho un esfuerzo grande por estar aquí con nosotros sin ningún tipo de interés personal. De alguna manera nos gustaría escucharle, eh, nos gustaría realmente pues, saber todo lo que puede aportarnos sobre el tema del que va a hablarnos hoy, que es el modesto análisis de las aportaciones axiológicas de José María Méndez. Los límites exigidos por el foro y mis circunstancias personales no me permiten extenderme en esta exposición en un contenido al que se hizo acreedor don José María Méndez por el esfuerzo que realizó a través de su larga vida en el campo de la lógica simbólica y los valores, fruto sazonado de su entusiasmo intelectual, que incluso satisface las respuestas a las que don Pedro Laín Entralgo denominó últimas preguntas en su obra ¿Qué es el hombre? Siguiendo lo que ya apunté en dos artículos sobre el libro de don José María Méndez, Ser y Verdad, el pensamiento lógico y su conexión con el mundo de los valores, me parece pertinente traer aquí algunos autores de su temática para contrastar posturas con las suyas. Hacer alguna referencia de la aplicación de su pensamiento lógico en conexión con el mundo de los valores. Establecer el contraste sucintamente con Zubiri, mi particular visión de que las últimas preguntas formuladas por don Pedro Laín Entralgo más o menos implícitamente tienen una respuesta. Y finalmente quisiera dejar constancia de que considero que a don José María Méndez no le es extraño lo esencial que se lleva escrito sobre la compleja ciencia cognitiva aplicada a la religión ya por Dan Stever y Stuart Goodell, que también utiliza modelos computacionales. A nuestro autor no le pasó desapercibido que ya hubo doctrinas antiguas que compararon el ser verdadero con el valor. Por eso no regateó el tiempo que le dedicó a Platón, que valoraba las ideas como algo que es y algo que vale, aunque no se trate de una teoría del valor. No en vano concuerda con Whitehead en que la cultura occidental no es sino un conjunto de notas a pie de página a las obras de Platón. En Platón encuentra ya los abonos para dar fertilidad a sus futuros planteamientos. Si existe un cosmos finito, múltiple y temporal,
entonces existe un logos infinito, uno y eterno. Si existe lo móvil, entonces existe lo inmóvil. Creo que aquí empieza a asomar la configuración lógica. El logos sustituye al cosmos noetos. Ese mundo de ideas presididas por la idea de bien, y que nuestro autor nos ofrece tres tipos de esas ideas. Las verdades formales de la lógica y la matemática, las categorías ontológicas o formas de los seres físicos y los valores o categorías axiológicos. Por supuesto, Platón no empleó la palabra valor, pero designó nítidamente los tres valores fundamentales, lo verdadero, lo bueno y lo bello, que no expresan la forma de lo que es, sino de lo que debe ser. Me parece interesante resaltar lo que don José María encuentra en el pensamiento filosófico de Platón, precisamente como hitos de su futura ruta temática. La intuición del valor como materia axiológica relacionada con las aportaciones de Scheler. Los valores como fines o deber ser, que enriquece el conocimiento con la aportación de Harman. Los valores como ideas platónicas, que también propuesta por Harman, y la unidad en el ser de todos los valores de matiz metafísico. Establece una diferencia entre el conocimiento espontáneo de los valores mediante una intuición directa e inmediata y el ilustrado necesitado del formal puro, que aplicado a una intuición material de los mismos lleva a dar entrada a las reglas de la lógica y no depende del conocimiento físico, porque la intuición del valor no se reduce a la sensible, ni la finalidad a la causalidad. Es que metafísicamente la intuición de lo que es difiere de la aparición de lo que debe ser, aunque los valores hayan de apoyarse en el ser. En todo caso, no es posible tener una intuición sintética que abarque de una sola mirada lo sensible, lo óptico y lo valioso de las cosas. Pero esto no significa que en el conocimiento haya confrontación de la sensibilidad frente al entendimiento, de la receptividad frente a la espontaneidad, ni de la intuición frente al pensamiento, sino del conocimiento a priórico, formal, frente a la posteriorico, dependiente de la exterioridad, de la experiencia, perdón. A propósito, nos trae aquí el autor la siguiente cita de Jaspers. Aunque la razón humana no es la unidad, tiende hacia la unidad. Von der Wahrheit, München, 1958, página 967, en su obra Valores éticos. Creo pertinente también hacer una breve alusión a la falacia naturalista de Hume, ya que hay autores que la dan por superada. He sabido que Scheler y Kant están de acuerdo en que el deber ser no puede deducirse de lo que es decir, que de premisas no axiológicas no se pueden derivar conclusiones axiológicas, pero sin embargo no mantienen ese acuerdo en que el deber ser sea puramente formal, ya que Scheler considera que los valores tienen un contenido material, acusable intuitivamente. Incluso hay estudiosos que introducen aquí la emoción para buscar una salida a las proposiciones axiológicas dotadas de un cierto contenido, aunque la frialdad y el apasionamiento no son criterios de verdad. Oportunamente, don José María, hablando de la evidencia de la ética, nos dice que hay que buscarla en la naturaleza misma, de la intuición material de los valores, y nos ofrece un ejemplo matemático. A elevado a 0 igual a 1, no lo ve quien no tenga alguna preparación matemática. Pues bien, para captar los valores con precisión se necesita una preparación ad hoc. En todo caso, el conocimiento axiológico se vale de la lógica. Así, Moore mantiene que lo bueno no es captado empíricamente, sino en una intuición propia y específica. Y Toulville sostiene que solo son buenas las razones que se ajustan a las reglas de la lógica.
Don José María añade que todas las éticas hasta Kant, que hizo una férrea crítica a todas las éticas a posteriori, se derivan de lo que es ontológicamente el hombre, pero la naturaleza en este no se deduce de lo que hace, sino de lo que debe hacer. Ciertamente, la imposibilidad de reducir el conocimiento axiológico al conocimiento metafísico de las esencias se explica porque la intuición de los valores no se reduce a la del ser sustancial. Sin embargo, no se considera la axiología independiente de la filosofía primera, ya que la subordinación del valor se da tanto bajo el ángulo material como bajo el formal. Que el valor ha de apoyarse en el ser, así parece que también lo entendía Santo Tomás de Aquino, según resulta de su siguiente cita ofrecida por don José María. Impossibile est aliquid esse bonum quod non sit ens. Parece que Nietzsche, mucho más adelante, fue quien impulsó la teoría de los valores, interpretando las actitudes filosóficas no como pensamientos ante la realidad, sino como la expresión de actos de preferir y preterir, considerando los valores como fundamento de las diferentes concepciones, la vida y de la vida y del mundo. De aquí partieron dos líneas de pensamiento axiológico, una seguida por Brentano y Dilthey y sus escuelas, y la otra que parte de Lotze y siguen Wiedermann, Scheller y Nicolai Hartmann. Conviene asimismo recordar que Scheller ya puso de relieve que la axiología pura es paralela a la lógica pura. Zubiri escribe que los valores, todo lo irreales que se quiera, son efectivamente inherentes a las cosas. Puede ocurrir que el hombre no tenga ojos para percibirlos, pero el que esté dotado del sentido de los valores percibe con evidencia objetiva que un valor es superior a otros. El tener que ser de la sociedad nos ha remitido al deber ser de Kant y el deber ser al valor puro de Scheller. Sobre el hombre, una obra de Zubiri, página 357. Sigue afirmando que si los valores son realmente valiosos es porque las cosas son válidas para una realidad, que es la realidad del hombre. Aquí introduce su concepto de realidad, que es un frío respeto al ser, que cuando lo sustantivamos lo hacemos sinónimo de realidad, pero para él no es lo mismo que el valor sea inherente a la realidad como fuente de valor que al ser de la realidad. Scheller, en palabras de Zubiri, ha querido interpretar el bien, pero el bien no es la cosa como soporte de los valores, sino al revés, como raíz de los valores, como fuente suya. Sobre el hombre, página 358. Zubiri se hace eco de que Heidegger considere toda afirmación de valores como una negación de lo más propiamente humano, que es la apertura al ser. Y nos trae una cita de la Carta sobre el humanismo del mismo Heidegger, página 58, en la que dice: cuando se anuncia a Dios como el valor más alto, se rebaja su esencia. Pensar en valores es la blasfemia mayor que pueda pensarse contra el ser. Esta afirmación heideggeriana se opone a la afirmación del ipsum esse como valor de los valores. Aquí don José María saldría al encuentro con ese calificativo de gran acierto de Hartmann, más o menos en los siguientes términos. Atribuir a los valores un tipo de realidad fue un gran acierto de Hartmann. Señalan a nuestra conducta un fin, Zweck, antes de que nuestra vida haya llegado a su fin, End. Es que los valores en este mundo, argumentaría, deben ser y son en un mundo distinto, superior al nuestro, ya que lo imperfecto no existe sin lo perfecto. Nuestro autor, como en otros casos, hace unas puntualizaciones, admitiendo la independencia inicial de la axiología respecto de la ontología y afirmando que el pensamiento sigue este itinerario. A. Intuición de los valores materiales y finitos en las acciones humanas.
B. Extrapolación de un mundo ideal de esos mismos valores, considerados en sí. C. Unidad formal de esos valores infinitos e idea del valor de los valores. Y D. Atribución de la existencia del valor de los valores. Así llega a la conclusión de que los valores concretos y finitos que intuimos en la conducta humana son perfecciones del ipsum esse. Parte Zubiri de que el animal está ajustado a sus medios mediante el sistema estimular y no precisa justificar sus actos, pero el hombre, por el contrario, tiene que ajustarse, justificándolos, valiéndose del deseo que impone una fuerza humana que le impulsa a preferir, convirtiendo las posibilidades en deseables o indeseables. Véase la página 354 de su obra sobre el hombre. Y como esa fuerza no determina la preferencia ni la deseabilidad de una cosa, se ve compelido a preguntar qué le mueve a preferir y pasa de vista a diferentes respuestas. A la presión social, que no considera decisiva. A un imperativo categórico, que tampoco se satisface, porque cuando la inteligencia juzga, la preferibilidad, el término es de Zubiri, ya está resuelta y tampoco acepta la propuesta de Scheller sobre la existencia de unos valores materiales previos a los deberes, que en vez de estar presentes a la inteligencia por habérselos con las cosas en forma de realidad, dependerían de la estructura de la subjetividad. Es que para Zubiri el problema decisivo es que el hombre está abierto a un ámbito de la realidad, que es la fuerza del valor, la fuente del valor. Sobre el hombre, 358. Ese ámbito es el bien como carácter apropiable de las cosas, y sin esa referencia las cosas estarían más allá del bien y del mal. Sobre el hombre, 382. Perdón. Por lo tanto, estamos en presencia de una noción formal del bien y contra empiristas e idealistas no cabe contraponer en el hombre el ser y el deber ser. Los deberes no son una imposición externa sobre el hombre, página 411. Y no afecta aquí la falacia naturalista, porque el deber no se contrapone a la realidad. Si el hombre está lanzado a ser feliz, a realizar su figura humana, entonces tiene deberes. La última palabra no la tiene el sistema de conceptos que el hombre emplea, sino la realidad misma. Sobre el hombre, 434. En relación con todo esto, Aranguren consideraba que la más importante contribución de Zubiri a la ética es poner en evidencia la estructura moral del ser humano. Agreguemos a esto, de paso, que inscribió el problema del mal en la respectividad de la realidad y del ser humano. Pero no puedo entrar aquí por la necesaria extensión que me llevaría fuera del tiempo que debo respetar. En las páginas 136 y 137 de su obra sobre la realidad existe un tratamiento especial del concepto de respectividad como algo intrínseco a la misma realidad de las cosas, que está vertida a las demás y que no debe confundirse con la relación. Zubiri lo expresa así: no se trata de relatividad, sino de respectividad. El mal no es ninguna propiedad de la realidad, solo respeta al hombre, hay bien o mal. Sobre el sentimiento y la abolición, otra obra de Zubiri. Quedan algunas cuestiones que me parecen fundamentales en las confrontaciones con Zubiri. Sería menester dar una respuesta así. Aparece claro que en un orden de fundamentación formal, el contenido real de un existente es anterior a su existencia. Habría que partir de que ser es actualidad, no actuidad. Actualidad es posterior a actuidad. Luego, ser lo es a realidad.
y el ser es co-sentido, oblicuamente, con la realidad directamente. Indico esto por si interesa en el coloquio. En lo que respecta a la lógica formal, el trabajo de don José María bien merecería un análisis profundo que yo ni podría hacerlo, ni este sería el lugar más adecuado para ello. Intento contextualizarlo un poco. Pues bien, aunque la lógica se considere un instrumento de pensar, creo que lo importante viene a ser la realidad pensada. Y según algunos investigadores de la historia de esta lógica, no se nos ofrece con mucha claridad hasta Bull, pero la formalización leibniziana partió de la idea de que los principios lógicos son invariantes para todos los mundos posibles. Basta recordar que Leibniz consideraba las proposiciones lógicas investidas de un cierto ontologismo, y esto creo que a don José María no le pasó desapercibido por su empeño en hacer que la realidad se revele en el pensamiento lógico. Ciñéndonos a los estudios de fundamentación matemática, recordemos que Boole desarrolló un álgebra de clases y Peirce se preocupó del condicional y de la probabilidad, mientras Frege se encargaba de revolucionar todo en su empeño de fundamentar la matemática en la lógica de las clases, construyendo una lógica sentencial y cuantificacional, con un avanzado análisis de la cuantificación. También trabajaron en este campo de la fundamentación matemática Dedekind, George Cantor, Peano, etc. Por su parte, Russell se ocupaba de las paradojas lógicas dentro de la misma lógica cuantificacional, obligando a recurrir a una refundición de la matemática que culminó en los Principia Mathematica de Whitehead y Russell. Las fórmulas que se emplean en esta lógica no son tautologías, sino esquemas válidos, y las negaciones de los esquemas válidos se llaman esquemas contraválidos. Pienso que esto lo aprovechó muy bien también don José María. En todo caso, su trabajo en ello debió de serle muy costoso, porque se encontró con la inconsistencia de la lógica cuantificacional superior en las que se habían descubierto varias paradojas. La primera fue descubierta por Dural y Forti, la del mayor número ordinal. Hay un número ordinal que es y no es a la vez el mayor de los números ordinales. George Cantor descubrió una segunda paradoja, la del mayor número cardinal, derivable en la teoría kanteriana de los conjuntos, y que es parte de esta lógica cuantificacional superior, en la que hay un cierto número cardinal que también es y no es a la vez el mayor de todos los números cardinales. Permítame dejar la teoría de los tipos y que les haga simple alusión a las paradojas metalógicas sobre la verdad. Solo un ejemplo. X miente, pero si miente, cuando dice que miente, está diciendo la verdad. Luego dice la verdad solo si miente, que es contradictorio. Solo unas referencias a la semiótica que abordó Morris, tan socorrida en la lógica formal. Creo que es importante tener presente que la semiótica suministró métodos exactos con los que se puede demostrar que un sistema lógico dado está libre de contradicción, que sus axiomas son independientes entre sí y que es complejo. Y todo enunciado que no sea deducible de sus axiomas tiene que estar en contradicción con un enunciado del sistema. Lukasiewicz y con independencia de él, Post descubrieron que junto a la lógica matemática clásica no reconoce más que dos valores, verdad y falsedad, son posibles otras lógicas en que se adoptan más de estos dos valores, que pueden desarrollarse sin contradicción ninguna y de modo completo, aunque en ellas pueden faltar algunos principios importantes como el del tercero excluso, pero como sistemas formales son irreprochables. Todo esto lo tiene muy presente don José María en sus obras, pero yo modestamente, creo que en sus tres triángulos básicos, al final de su obra, Ser y Verdad,
Así lo evidencia, más o menos explícitamente, semántica y pragmáticamente, interpretando sus cálculos y manejando rigurosamente los conceptos de validez y verdad, y asigna significados a las constantes y variables. Pero lo más destacable de él es, sin duda, el estudio que le dedicó al gran matemático George Cantor, nacido en San Petersburgo, estudiante en Alemania, llegando a ser profesor de la Universidad de Halle. Argumentó sobre ese famoso número cardinal transfinito, el que llamó Aleph cero, que corresponde a los conjuntos enumerables infinitos, y además elimina lo real posible. Pues bien, don José María demostró la imposibilidad de que haya Aleph cero sumandos y también se opone a esa eliminación, porque la reciente formulación de la lógica permite establecer la triple correspondencia entre los tres integrantes de S y los tres de Lobos, y deja establecido con firmeza que frente a lo válido está lo necesario, frente a lo consistente está lo posible y frente a lo contradictorio está lo imposible, que exigen esas tres fórmulas lógicas. También nuestro autor resalta que la matemática se reduce a lógica, compartiendo la postura de Frege en cierto modo. Y respecto a esto, Wittgenstein afirmaba en su Tractatus que si no hay objetos lógicos, tampoco los hay matemáticos, por ser las matemáticas puramente lógicas. Pero entonces, el hacer matemático viene a ser una simple ficción. En todo caso, es la lógica la que pretende fundamentar ese mundo eidético. Como apuntaba al principio, parece defendible que don José María, por lo menos en sus trabajos, evidencia no estar ajeno a las posturas que se adoptan en la compleja ciencia cognitiva, que desde otras perspectivas también utiliza modelos computacionales para intentar explicar el funcionamiento de la mente, teniendo especialmente en cuenta como antecedentes de esta ciencia aplicada a la religión a Dan Stubert, antropólogo francés, autor del estructuralismo en antropología, y Stewart Guthrie, antropólogo norteamericano, profesor en la Universidad de Yale. Y su obra fundamental parece que es Face Clouds, New Theory of Religion, que yo traduzco, no sé si vengo mal, del rostro de las nubes, la cara de las nubes, nueva teoría de la religión, Oxford University Press, 1993. El primero estudia los elementos universales compartidos por todas las religiones, subyacentes en la mente humana, y el segundo mantiene la interpretación de modo antropológico de la información percibida del ambiente. Se suele mantener también que los signos actúan como herramientas para estructurar el pensamiento y la realidad. Asimismo, los nuevos sistemas integrados y escritos que combinan formas textuales, lingüísticas, simbólicas, con formas visuales, gráficas, diagramas o figuras, que permiten construir nuevas visiones del mundo. Todo esto me lleva a los triángulos de don José María. No quisiera terminar sin hacer alusión a las respuestas a las últimas preguntas tal y como las plantea don Pedro Laín Entralgo. En su obra titulada ¿Qué es el hombre?, Premio Internacional de Ensayo, Ediciones Nobel o Nobel, Oviedo, 1999, escribe este autor que lo cierto es y será siempre penúltimo, y lo último será incierto. Para él, el saber penúltimo está basado en la experiencia y la experimentación científica. A la pregunta de si la certidumbre que genera el saber penúltimo pueden ser las respuestas a las últimas preguntas, contesta que no, porque porque la mente, cierto, es siempre penúltimo. Porque para la mente, cierto, es siempre penúltimo. Establece la diferencia entre el saber dimanante de la racionalidad científica y el derivado de la razonabilidad.
El primero vinculado a la conjunción de la recta observación y el recto razonamiento. El segundo no da lugar a la evidencia, pero se muestra aceptable para admitir un aserto cuya demostración racional no es posible. Clasifica las proposiciones en función de la certeza en tres clases. Proposiciones que pueden ser consideradas ciertas, penúltimas, bien por su contenido o bien por la firmeza y universalidad de la vigencia en la comunidad científica y filosófica. Segunda, proposiciones que por ser respuestas a preguntas últimas no llegan a ser estrictamente racionales, pero sí razonables, convincentes y aceptables para cualquier mente abierta a lo real y verdadero. Ofrece el siguiente ejemplo: el todo del universo y su evolución. Tercera, proposiciones que no alcanzan el grado de racionalidad, pero no por eso deben de ser rechazables. Ejemplo, considerar como natura naturans el todo del cosmos, que piensa en y con la actividad pensante del cerebro. Ahora bien, aquí está don José María diciéndonos que todos entendemos que lo contradictorio no puede existir y que una contradicción impide el lenguaje, la comunicación de pensamiento de una mente a otra. Si ponemos un no delante de una validez y un no detrás del necesario, nos encontramos con que en el primer caso la validez debe en contradicción y en el segundo tenemos una equivalencia a necesariamente no existe. Desde la coimplicación entre válido y necesario, llegamos a contradictorio coimplica necesario no, y viceversa. El correlato de válido es el ser necesario. Lo contradictorio se impone como isum nihilum. Por tanto, la primera equivalencia resulta equivalente a la tercera. Con este razonamiento en el hecho del lenguaje, estamos ante la experiencia empírica de Dios, pues aunque no lo vemos como ese ipso, estamos viéndolo como ipsa veritas. Esto me lleva a concluir que don José María dio aquí un paso de gigante, valiéndose unas veces explícita y otras implícitamente de las más avanzadas teorías sobre los lenguajes simbólicos, haciéndose acreedor a una investigación profunda y bien documentada, que por supuesto no está en mis manos. Pedro Raval.